que la capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová, entonces Jehová, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue al hombre un ser viviente, ¿ya? Ese era el versículo que tenía que leer, mi querido hermano, ¿ya? Les pido mil perdones porque me puse nerviosa, pero ahora ya nos pusimos bien. Dice el capítulo 2 del versículo 7 en adelante, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en el versículo 15, mi querido hermano, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? Ahora sí nos pusimos las pilas, entramos bien, bien mal, pero ahora estamos perfectos. Mis queridos hermanos, ¿qué significa Adán? ¿Ya? Siempre hemos dicho que los nombres son esenciales, que vienen para edificación, para bendición, para las personas o para maldición. El nombre de Adán, mi querido hermano, viene del hebreo, ¿ya? Y específicamente de una palabra profundamente unida, ¿ya? A la palabra dome o domé, ¿ya? Que significa, mi querido hermano, eh, algo parecido a o semejante a. Eso significa el nombre Adán. Y, y Adán, mi querido hermano, lleva uno de los atributos, este nombre lleva uno de los atributos semejante a quién? A Dios, ¿ya? Porque dice su palabra que nosotros fuimos hechos, ¿a quién? A figura, semejante a quién? Al Padre, ¿ya? Y Adán fue formado directamente de las manos de Dios. Él lo formó del polvo, mi querido hermano, con delicadeza, con amor, ¿ya? Creó a este hombre. Y este hombre, en su ser, mi querido hermano, y todos tenemos uno de esos atributos. ¿Cuál es? La misericordia, ¿ya? Ese es el atributo del Padre, ¿ya? ¿Y quién es Adán? Adán fue el primer hombre, mi querido hermano, que Dios, como les dije, formó directamente con sus manos. ¿Y dónde lo puso? En el huerto del Edén. Ya, mi querido hermano, lo colocó allí, ya, y le dio instrucciones categóricas que no debían pasarse por alto. Yo sé que usted ya se las sabe, ¿verdad? Sabe perfectamente cuáles fueron esas instrucciones, mi querido hermano. Esas instrucciones fue que en el huerto del Edén, allí lo colocó para él cuidase, que cuidase, dice la palabra, dice para que cuidase y labrase la tierra, dice, ¿ya? Y les dijo que podía servirse de todos los árboles frutales que estaban allí, excepto los que estaban en medio del huerto, mi querido hermano. Estos dos árboles que estaban allí, entre todos los demás, era el primero, el árbol de la vida, y el segundo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ya? Y mi querido hermano, en el versículo 8, mi querido hermano, dice que Dios hizo este huerto, ¿verdad? Dice Dios, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, ¿ya? Y este huerto, mis queridos hermanos,
Este nombre alude a un nombre de un lugar en específico, ¿ya? A un lugar real. No es una simple alegoría, mis queridos hermanos, el Edén. El Edén estaba, ¿qué? Al oriente, dice, al oriente en una región que se halla al este del actual Israel. Mire, al este del actual Israel, en un lugar de Mesopotamia o Arabia, el lugar de Mesopotamia o Arabia, ¿ya? Y la palabra nos dice, mis queridos hermanos, que esta tierra era muy fértil, mis queridos hermanos, demasiado fértil. Era una, como quien dice, una reserva natural, ¿ya? Y allí estaban estos árboles frondosos, mi hermano. Imagínense cuán hermoso era aquel lugar, ¿ya? Y, y todo esto que toda la tierra, todos los seres humanos tienen noción de ello, ¿ya? Tienen noción de que existió eso, ¿ya? Y algunos dicen que es solamente un cuento, ¿ya? Pero para nosotros que somos creyentes sabemos que no es un cuento, que es real, mi querido hermano, ¿ya? Y allí estaba, ¿qué dijimos? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida, mis hermanos, se asocia con la vida de Dios, incluyendo la inmortalidad, incluyendo la inmortalidad, mis queridos hermanos, ¿ya? Y el árbol de la ciencia del bien representa la autonomía humana, ¿ya? Que es el deseo, mi querido hermano, de gobernarse por sí mismo, ¿ya? Y asumir, mi querido hermano, y asumir una, una postura independiente. Eso, eso es lo que significan estos árboles, ¿ya? ¿Qué quiere decir la autonomía? ¿Ya? Es humana, dice. ¿Qué quiere decir? Que uno quiere estar eh, independiente, que quiere estar sin Dios en todas las esferas de la vida. Mire, mire qué importante saber eso. ¿Por qué Dios no quería que Adán participase de estos árboles, ¿ya? Que no comiese de ellos, ¿ya? Pero en el versículo 17, mi hermano dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esas fueron las palabras de Dios, mi querido hermano, que le dijo a Adán. Y la tragedia, mi querido hermano, la tragedia de la autonomía, como decíamos nosotros, humana, se evidencia, mi querido hermano, en la advertencia divina. ¿Cuál es la advertencia que le da? Ciertamente morirás, ¿ya? Y eso incluye la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte se extiende no solo al ser espiritual, mi querido hermano, moral y social, sino que se relaciona en última instancia a todo, al físico, mi querido hermano, al físico, ¿ya? Y Génesis 18 le dice, y dijo Jehová, no es bueno, ahí Dios pensó en él, al ver al hombre allí solo, allí, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios le diría eso al hombre? Cuando el hombre estaba, muchos dicen que el hombre estaba solito, que estaba allí feliz de la vida, que no tenía ningún problema, ¿ya? Pero recordemos que Dios les dio a Adán un trabajo específico. ¿Cuál era ese trabajo? Era labrar la tierra y colocarle nombre
a las criaturas que Dios había hecho, mi querido hermano, ¿ya? Y dice que Dios, la palabra en otros textos, dice que Dios lo miró, lo observó, que él era como quien dice, sintió un poquito de pena del hombre. ¿Por qué? Porque estaba solo y tenía que hacer este trabajo, tal vez extenuante, tal vez cansador, y tuvo como quien dice pena de él. Entonces dijo, no, no es bueno que él esté solo, no es bueno. Le vamos a hacer ¿qué? Ayuda idónea, ¿ya? ¿Y qué significa una ayuda, mi querida hermano? Ayuda indica que Adán, si usted dice que alguien necesita ayuda, es porque una persona tal vez no sea capaz, ¿para qué? Para ejecutar ese trabajo, mi querido hermano. Para crear, hacer ese trabajo, ¿ya? Pero cuando le dice la palabra idónea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que sí necesita una ayuda necesaria para hacer el trabajo diario, ya sea la procreación, el apoyo y tener una compañía mutua, ¿ya? Compañía mutua. ¿Por qué? Porque se le dio ayuda idónea. La respuesta está, mi querido hermano, aquí mismo en la palabra de Dios, en el versículo 20. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave, a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Se da cuenta? Por eso Dios lo miró y tuvo, como quien dice, un poco de lástima de él. Entonces, ¿qué hace con Adán? Lo hace caer en un sueño, dice la palabra, un sueño profundo, ¿ya? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mire, mi querido hermano, qué hermoso lo que nos está diciendo el Señor lo que hizo. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces esta historia y tal vez hasta está diciendo, ya eso lo sabemos, ¿por qué la hermana está contando nuevamente esto? Porque es necesario, mi querido hermano, porque a veces nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente quiere, mi querido hermano? Dice la palabra que Dios hizo que Adán cayese en un sueño profundo, ¿ya? Y mientras él dormía, mi querido hermano, dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué significa que tomó de una de sus costillas? Dice que él tomó de la costilla, de esa costilla que él seleccionó como una parte simbólica, mi querido hermano, que quiere decir de lo más íntimo de la anatomía de Adán, del cuerpo de Adán, ¿ya? Y fue escogida del hueso, mi querido hermano, más duro, ¿ya? Que protege la vida del hombre, ¿ya? Que protege, ¿por qué? Porque esa costilla, ¿qué es lo que está protegiendo? ¿Protege qué? El corazón, mi querido hermano, los pulmones. Y por eso él hizo eso. Y la ayuda idónea debía ser así. La mujer idónea debía ser una mujer, mi querido hermano, con características bien definidas, mi querido hermano, que tenía que ser una mujer fuerte, pero a la vez delicada, a la vez frágil. Y esta mujer proveer de protección al varón. Sí, mi querido hermano, proveer protección al varón, ¿ya? Así como estas costillas protegían el órgano más importante, ¿ya? Más delicado del hombre. ¿Qué es lo que protegían? ¿Protegían qué? El corazón. El corazón. ¿Por qué?
porque es el centro de su ser. Y sus pulmones, porque guardan ¿qué? El aliento de vida que Dios le había dado, mi querido hermano. Y su caja torácica, mi querido hermano, eh, es la que protegía estos órganos, que ella sería capaz de dejar que la rompieran antes de causarle daño a Adán, ¿ya? Mi querido hermano, ¿me esperan 5 minutos? ¿5 minutos? ¿Ya? Ya. Ya le estábamos hablando sobre la protección que tiene esta costilla, ¿ya? Estábamos hablando de la caja torácica que protege estos órganos vitales del hombre, ¿ya? Y esta mujer tendría que ser una mujer fuerte, ¿ya? Y esta mujer, mi querido hermano, esta mujer sostendría al hombre, igual que la costilla sostiene el cuerpo. Por eso Dios pensó en una mujer idónea, no una mujer que fuera para admirarla, no. Dios quería una mujer que fuese compañera, la compañera perfecta. Por eso es que de la costilla sacó a la mujer. Pero sabemos que el ser humano muchas veces toma decisiones equivocadas, pero Dios no. Dios hace las cosas perfectas. Y porque Él es perfecto, creó a esta mujer, mi querido hermano. Y esta mujer fue tomada ¿de qué? De la costilla. ¿Por qué? Para que fuera esa mujer, esa compañera que lo protegiera, que lo sostuviera en los momentos más críticos de su vida, que le diera el apoyo, que lo levantara cuando estuviese decaído, mi querido hermano. No fue tomada de ninguna otra parte del cuerpo. ¿Para qué? Para que la mujer no se señorease, ¿ya? Por eso fue la mujer tomada de la costilla, de su lado. ¿Para qué? Para estar a su lado, para caminar juntos, para planificar juntos, para crear juntos. El hombre, mi querido hermano, representa la imagen de Dios y la mujer las emociones. Juntos hacen la totalidad de Dios. En Génesis, capítulo 2, versículo 22, mi querido hermano, nos dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El 23, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Mire qué importante. Mire qué hermoso como él expresa lo que ve. Cuando vio a esta mujer y supo lo que había sucedido, él expresa esto. Lo dice en el versículo 23. Esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y en Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No somos cualquier cosa, mi querido hermano. Y en Génesis 2:24 le da una orden específica. Mire, y esto está en Génesis, mi querido hermano. En Génesis dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Tal vez usted no se había fijado en ese detalle. ¿Quién creó a Adán? Dios. Dios, ¿ya? Y Dios le creó. ¿De qué? Del polvo, dice, ¿ya? Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir con esto, mi querido hermano? La palabra, ¿ya? Que serán una sola carne. Inmediatamente constituyó ¿qué? El matrimonio, mi querido hermano. No le puso allí esas letras matrimonio, pero ahí ya se había instituido el matrimonio. Dice la palabra, ya. Nos deja ver lo que significa el cambio de prioridades por parte de quién? De Dios. Dios le dio al hombre cuáles iban a ser sus prioridades y a la mujer. ¿Cuál era la prioridad de la mujer y del hombre? Acompañarse. ¿Ser qué? Un núcleo. El hombre y la mujer iban a estar juntos. No iban a estar acompañados de la familia, no iban a estar acompañados de absolutamente de nadie, sino que iban a formar solos su hogar, mi querido hermano. Y es allí donde se instituye el matrimonio, ¿ya? Y dice, y se unirá, unirá. Encierra la idea de ¿qué? De una pasión amorosa, mi querido hermano, de una pasión amorosa. A la vez, mi querido hermano, ¿de qué? De permanencia. Una sola carne supone cierto número de implicaciones que incluye la unión sexual, la concepción de los hijos, la intimidad espiritual, las emociones, mi querido hermano, y el mostrarse el mismo respeto que se guarda a los padres o los parientes. Eso es lo que está decretado. Eso es lo que Dios creó. Eso es lo que Dios le entregó a Adán, mi querido hermano, y por ende a toda la raza humana. Ya los mandó a ser complemento perfecto, mi querido hermano. En Efesios 5:31 dice, vuelve a reiterarse allí en el Nuevo Testamento, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En Génesis 2:25 dice, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Allí lo deja como quien dice la firma. Esto es un matrimonio. Dios lo firmó. ¿Ya? Mi querido hermano, y en primera de Corintios 6, capítulo 6, del versículo 7 al 9, nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Porque yo me deleitaba en todo esto. Me deleitaba porque muchas veces se ha tergiversado lo que significa el matrimonio. Mi querido hermano, ¿qué quiere decir esto? Del momento que a lo mejor usted no tiene un papel que diga yo soy la esposa de Pepito, pero ante los ojos de Dios ya usted es la esposa. Ante los ojos de Dios, ustedes son un matrimonio, mis queridos hermanos. Mis hermanos, tenemos un tiempo definido, limitado, mis queridos hermanos. Venimos, como digo yo, con fechas de vencimiento, ¿ya?
y ese vencimiento lo conoce solo Dios. Por eso Dios dice, hasta que la muerte los separe. No, que no los separe el hombre, ¿ya? Sino que la muerte. Cuando venga la muerte por uno de los dos, allí se acabó el matrimonio. Allí se terminó. Mis queridos hermanos, debemos tener presente que nuestro Padre Celestial nos previene, mis queridos hermanos, y nos advierte ante las cosas. El hombre es como los niños. Somos todos como los niños, mis queridos hermanos. Somos curiosos y creemos todo lo que se nos dice. Lo creemos, ¿ya? Por eso el padre siempre está advirtiéndole las cosas a su hijo. Así como usted, mamá, como somos padres, siempre le estamos previniendo los pros y los contras a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no cometan errores, mis queridos hermanos. Y Dios no fue la excepción. Dios nos dio inteligencia, libertad para elegir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Somos nosotros los que debemos utilizar nuestra libertad, ¿ya? ¿Cómo se conoce eso? Como el libre albedrío, ¿ya? Pero nosotros debemos saber utilizar ese libre albedrío. Y Dios confió en nosotros que nosotros haríamos buen uso de ellos. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro de que nosotros le íbamos a obedecer, de que nuestros primeros padres iban a obedecer, ¿ya? Y debemos tener muy claro, mi querido hermano, que toda mala decisión trae ¿qué? Malas consecuencias. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos nombrado muchas veces, ¿ya? Y en el capítulo 3, mi querido hermano, en el capítulo 3 de Génesis, dice bien clarito el nombre, dice, el título dice, la tentación y caída del hombre, ¿ya? Y nos presenta dos puntos, mis queridos hermanos, dos puntos importantes según la teología, ¿ya? Del Antiguo Testamento, que Dios es una persona y un Dios salvador. Y el segundo, el ser humano es pecador. Mis queridos hermanos, la perfección de la gloria de Dios se ve interrumpida. ¿Cuándo? Cuando Satanás, mis queridos hermanos, tienta a Eva, cuando aparece en escena y hace que este Adán y esta Eva, mi querido hermano, ellos caigan, ¿ya? ¿Por qué Satanás hace esto? Porque quiere usurpar, mi querido hermano, el gobierno que tenía Dios. ¿Y por qué? Porque también quería que esta pareja, mi querido hermano, fallara, ¿ya? Y les mintió y les dijo, y les habló que ellos podrían llegar a ser, ¿qué? Dioses, ¿ya? Y cuando esta pareja cae, mi querido hermano, caen en la tentación, por lo cual se le denomina la caída del hombre, dañan la relación con Dios. Y por ende, toda la tierra cae. O sea, quiere decir toda la humanidad. Todo lo que Dios creó sucumbió. Todo ya no volvió a ser igual. Los animales que antes eran amigos, y ahora ya no son amigos, son enemigos, mi querido hermano. Y en Génesis 3:1, mi querido hermano, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mis queridos hermanos, que él dijo, no comáis de todo árbol del huerto, pero la serpiente, mi querido hermano, esta serpiente es identificada, mi querido hermano, también en Apocalipsis como el mismo Satanás, mi querido hermano. Aquí Satanás en forma corpórea toma este cuerpo, ¿verdad? Por eso se le atribuye el nombre de serpiente, la serpiente antigua, ¿ya? ¿Ya? Y aunque no está claro, mi querido hermano, por qué escogió la serpiente entre todos los animales que existían, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? No lo sabemos, no lo sabemos, lo ignoramos, mi querido hermano. Pero en el Antiguo Testamento, mi querido hermano, se menciona a la serpiente entre los animales inmundos, inmundos. El Levítico 11, si usted lo quiere comprobar allí, la serpiente es considerada un animal inmundo. Dice que era astuta, era fuerte y escurridiza. Con que Dios ha dicho, todo esto no es suficiente, ¿ya? No es suficiente. Y sugiere el tentador. Allí habla el tentador. Puedes tener más. Una pregunta hábilmente formulada, ¿verdad? Le dice, ¿de todo árbol? En Génesis 3:2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Para que no muráis. La mujer reveló toda su inocencia, mi querido hermano, toda su inocencia ante este ser, mi querido hermano, ante la serpiente astuta. Y ella reconsidera inmediatamente, ¿ya? Astutamente, que le dice, no moriréis, le dice, no moriréis, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, mi querido hermano. Esta descarada mentira puede ser traducida, mi querido hermano, que no iba a morir, ¿ya? No moriréis. En otras palabras, Dios les ha mentido. Eso les quiso decir. Y esta mujer tan inocente cayó, ¿ya? Fue engañada cuando le dice que seréis como dioses. Mi querido hermano, seréis como dioses. Es una tentadora, mi querido hermano, sed de poder. Allí nació ese sed de poder, ¿ya? De poder ser más, una fuente allí inagotable de poder, de ansiar lo que tiene el otro, mi querido hermano. Que le quiere decir que con ese poder iba a ser todas sus necesidades, iban a estar, ¿qué? Cubiertas, no iba a tener ninguna necesidad, ¿ya? Y sabiendo, en otras palabras, mi querido hermano, y experimentando, lo cual había sido un reto, el que fuese ahora mayor de que Dios. Que le estaba diciendo que Dios le estaba privando de algo bueno, ¿ya? ¿Qué es lo que era eso? Algo bueno que le estaba privando era la autonomía. Y por ende, mi querido hermano, el hombre siempre va a querer mandarse solo,
para mantenerse dependiente de él. O sea, no quería depender de Dios, porque el deseo de alcanzar la sabiduría le parece razonable a la mujer. La mujer quería tener sabiduría. Pero desafortunadamente, mi querido hermano, desafortunadamente la definición que ella tenía de sabiduría era solamente humana, ¿ya? No depender de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra en Proverbios 1:7? ¿Alguien se lo sabe? Dice, el principio de la sabiduría es el temor, ¿a quién? A Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, querido hermano. En primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue ella siendo engañada. Ella es la que incurrió en la que transgresión. Pero aquí, mi querido hermano, nos dice en el versículo 15 de aquí mismo de Timoteo, dice, pero se salvará engendrando hijos, y si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Mis queridos hermanos, la mujer, mi querido hermano, en el versículo 6, mi querido hermano, de Génesis capítulo 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, mi querido hermano? Estaban desnudos. La sabiduría recién obtenida, esa sabiduría que ellos recién habían obtenido, no les trajo, mi querido hermano, no les trajo el prometido conocimiento del bien y del mal, sino que les trajo vergüenza, les trajo la vergüenza, mi querido hermano, al descubrirse que estaban totalmente desnudos y se escondieron ¿de quién? De su padre, de Jehová. El que oyeron, mi querido, que caminaba junto a su creador, ahora se escondía. Huyeron de él, mi querido hermano, huyeron, se escondieron como si fuesen, ¿qué? Niños, al ser sorprendidos, mi querido hermano. Imagínense esa cara de ellos, al ser sorprendidos, mi querido hermano. ¿Y qué dijeron ellos? Escóndenos del rostro, escondernos del rostro, aquel que está sentado en el trono. En Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nadie se puede sostener en pie, mi querido hermano, cuando es descubierto ante la mentira, ante el engaño, ante la desobediencia, mi querido hermano. Jehová Dios nos preguntaba, ¿por qué ignoramos, mi querido hermano? ¿Por qué ignoramos la advertencia de Él? ¿Por qué hacemos caso omiso a sus advertencias?
cuando Él siempre nos previene de lo que va a venir. Aquí no fue la excepción, mi querido hermano. Él les había prevenido, les había hablado sinceramente lo que pasaría si no obedecían. Ellos cayeron, mi querido hermano. ¿Por qué? Por desobediente, mi querido hermano, por desobediente. El versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás, y todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mi querido hermano, aparece por primera vez, mi querido hermano, otra debilidad humana. En toda la escritura empiezan a aparecer que las debilidades del hombre. ¿Cuándo? Cuando el hombre cae, mi querido hermano. Todo se debe a qué? A la caída del hombre. La mujer, mi querido hermano, la mujer al sentirse allí sorprendida cuando le pregunta a Dios, ella trata de evadir la culpa y le dice, la serpiente me engañó. ¿Qué quiere decir eso? Que ella transgredió, mi querido hermano. Pero cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿qué fue? Le dice, la mujer que me diste. Le es inmediatamente la culpa a quién? A la mujer y a Dios. Esa es la debilidad del hombre. El hombre siempre va a tratar de qué? De evadirse, mis queridos hermanos, de evadir su responsabilidad de lo que hace. Esas son características de qué? De la caída del hombre. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual, mi querido hermano. Tanto el hombre como la mujer, mi querido hermano, evaden la culpa de todas las cosas que hacen o que hacemos, mi querido hermano. Esa es la palabra correcta, hacemos. Evadimos nuestra responsabilidad ante las cosas que aparecen o que hacemos, ¿ya? Mi querido hermano, cuando el Señor le dice, maldita serás, es la idea, mi querido, de estar bajo del juicio de Dios. Maldita serás. Y aunque el significado exacto haya sido maldecida entre todas las bestias, no está claro. Porque cuando sucede eso, toda la tierra está maldecida. Toda, mi hermana. No en ese instante, sino que todo cambió del momento de la caída de Adán y Eva. Todo cambió. La perfección desapareció, mi querido hermano, por la caída de Adán. En Romanos 8, 20 al 22 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime una y a una están con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, mis queridos hermanos, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, redención de nuestro cuerpo. Cuando le dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás, no significa que haya tenido patas, no significa eso, mis queridos hermanos, sino que más bien parece una forma poética de decir que el mundo animal no podría recuperar por sí solo la condición anterior a la caída. Y cuando le dice, del polvo comerás, es un símbolo de humillación. La enemistad representa el conflicto entre Satanás, la simiente de Satanás, y el pueblo de Dios, especialmente Jesucristo, cuando le dice la simiente suya. Esta, mis queridos hermanos, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí nos está indicando, nos está hablando de que larga será la lucha entre el bien y el mal, que Dios gana al fin por medio de ¿quién? De Jesucristo, que es el segundo Adán. Mis queridos hermanos, hasta aquí ha llegado esta pequeña, es la primera parte de este primer hombre, Adán. Así que Dios les bendiga, Dios la bendiga cada día a ustedes y nos permita seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que es muy hermosa, mis queridos hermanos. Tal vez hoy día fue un poquito interrumpida, empecé muy nerviosa, a ver, me equivoqué. Cuando yo me equivoco me pongo nerviosa al tiro. Pero, ¿sabe? Lo más hermoso es entender de que Dios hace las cosas perfectas y de que Él siempre nos previene lo que va a acontecer, lo que vendrá, ¿ya? Él nunca nos deja desamparados, solamente depende de nosotros obedecerle. Y lo que Él más quiere es que sus hijos sean obedientes. Que Dios les bendiga. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos con la segunda parte. Mi hermano Miguel, ¿se me fue? Amén. Hermano Miguel. Gracias, hermana Anita. Gracias por la enseñanza, hermana Anita. Dios me la bendiga a usted, mi amada, por estar presente. Gracias, hermana Pepi. Muchas gracias. Le pido solamente disculpas por estas interrupciones que tuve. Disculpas, porque pensé El que me hermano iban a Miguel venir a está dormido. Parece, va a tener que cortar ahí. Pero Yo creo que se habrá quedado a lo mejor con Ivana. sí, Sí. bueno, Hermano, él quería hacerme una pregunta que no entiendo. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, en el 23 y el 24, cuando dice, dijo entonces Adán, esto es obra de hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto no lo entiendo yo, porque nació Eva de la costilla de Adán. Es muy fácil, ¿Ah? pero no entiendo. Cuando le dice, claro, eso es lo que yo también no entendía. ¿Por qué dijo eso cuando... Aquí la tengo. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Mi querido, esa parte yo no la entendía. Y lo que pasa es que eso
él lo dijo, está así en la escritura como usted lo puede ver, porque ahí se creó el primer matrimonio. Pero lo que no entiendo, si ellos no tenían papá ni mamá, ¿por qué lo dijo? O porque como Él es Dios y todas las cosas las sabe con anterioridad, sabía que cuando Él les dio esa libertad, ellos iban a ser padres. Y por ende ellos después tendrían que enseñarle eso a sus hijos. Eso así lo capté yo. Ujú. Muchas ¿Ya? gracias, hermana. Sí. Así que yo decía, ¿cómo? Después fui a la Claro. misma palabra cuando dice en Efesios 5:31, y se vuelve a repetir lo mismo. Mm, Así que 31. Mm. es que la palabra de Dios, mi amada, está llena de